Buenos días, muchas gracias por dejarme participar en esta jornada. Como ya bien habéis dicho, el doctor Calvet y el doctor Gisbert, enfermería es un estándar de calidad en las unidades de enfermedad inflamatoria y es un estándar de calidad para los pacientes. Y a mí me toca un poquito defenderlo y decir cuál es, sobre todo, nuestra actividad en las unidades. Vuelvo a remarcar, ya se ha dicho varias veces, para tener los conceptos de la enfermedad y por qué la enfermera es importante en las unidades, porque la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, desde el momento del diagnóstico va a seguir toda la vida del paciente, es una enfermedad compleja, con una evolución impredecible, que cursa brotes y periodos de remisión, que requiere atención médica sanitaria especializada, en manejo en unidades multidisciplinares, ya se ha dicho en varias ocasiones, que la aparición, sobre todo principalmente en edades jóvenes y en jóvenes adultos, son edades en las que tenemos que entender que los pacientes están en edad laboral. Esto, de cara a las visitas y todo esto, hay que ayudarles a este manejo para que puedan seguir su actividad habitual. Y que la incidencia en nuestro medio, en los países desarrollados, está cada día más en aumento. Cuando tenemos un paciente en el debut y a lo largo de toda su enfermedad, encontramos pacientes que, sobre todo, lo que más explican es la ansiedad. La ansiedad, ¿por qué? Por el hecho de tener una enfermedad crónica que les va a acompañar a lo largo de toda su vida, por este curso impredecible a brotes. El paciente no sabe y tampoco sabemos decirle bien del cierto cuándo va a tener un brote y por este brote que pueda estar ingresado, que pueda tener que venir a urgencias, y esto lo que conlleva es un poco partir su vida diaria. Los síntomas que son percibidos como síntomas que no son agradables de explicar ni de comunicar con su entorno, ¿no? Diarreas, incontinencia, sangre, dolor de barriga. Los tratamientos crónicos que llevan estos pacientes en muchos casos también son un poco complejos, han de llevar tratamientos en muchos casos subcutáneos que se han de autoadministrar, tratamientos endovenosos que han de venir al hospital de día, los tratamientos tópicos, que también es un tratamiento que cuesta un poquito de entender y de llevar a cabo, los efectos secundarios de estos fármacos, sobre todo de los que más destacan los pacientes es el uso de corticoides, ¿no? Los efectos secundarios de cara de luna llena, el vello en la cara de las mujeres, es algo que también es mal percibido. Las cirugías que pueden llevar estos pacientes pueden tener muchas cirugías a lo largo de su vida. Y luego las manifestaciones extraintestinales. Todas estas cosas hacen que el paciente perciba una pérdida de calidad de vida. Entonces, la enfermera, para los pacientes, es un nexo entre ellos y el hospital. Es quien les facilita mucha información, les realiza la educación sanitaria, también realiza mucho apoyo emocional, y las actividades preventivas y generadoras de salud también son llevadas a cabo por la enfermería. La actividad, sobre todo asistencial, en las consultas externas, la consulta urgente o consulta demanda, la consulta telemática, que es el puntal de la enfermería de inflamatoria, el teléfono y el mail, la gestión administrativa, el trato al paciente hospitalizado y también una parte de investigación. Como consulta programada vivemos a los pacientes en las primeras visitas, sobre todo del debut, para llevar un control clínico, monitorización de los fármacos, para hacer una educación sanitaria para la administración de tratamientos subcutáneos, siempre intentando que el paciente acabe realizando estos tratamientos en casa para ser lo más autónomo posible, la valoración y el cuidado de las heridas, valoración y cuidado junto con el médico de las manifestaciones extraintestinales, como actividades preventivas, la osteoporosis por el consumo alto que hay de estos pacientes de tratamientos con prednisona a lo largo de toda la enfermedad, control y manejo de problemas alimentarios,
los hábitos tóxicos en enfermedad de Crohn, enfermería tiene un papel muy importante de cara a que el paciente deje de fumar, puesto que esto ya hemos dicho y sabemos que da un peor pronóstico de la enfermedad y más candidatos a cirugía. Y luego el papel de la enfermera en el cribado de infecciones y de la vacunación. Pacientes que van a recibir a lo largo de su vida mucho tratamiento inmunosupresor o biológico, sabemos que han de estar bien vacunados y que se ha de hacer un buen cribado de infecciones y sobre todo de cara al inicio de biológicos, el de la tuberculosis. En estas consultas de enfermería, en todo lo que hacemos es sobre todo promover el autocuidado del paciente mediante la educación sanitaria dirigida sobre todo a suplir los déficits de conocimientos en el proceso de la enfermedad, en sus complicaciones, en los síntomas, ayudar al régimen terapéutico para mejorar la adherencia a los tratamientos y también un papel importante en explicar muchas veces los procedimientos terapéuticos que estos pacientes van a necesitar al cabo de su vida. El apoyo que realiza enfermería, sobre todo, realizar una escucha activa, creo que es uno de los principales mecanismos de la enfermera, apoyo emocional y todo esto dirigido a disminuir el miedo y la ansiedad de los pacientes. La consulta demanda o consulta urgente, nosotros en nuestro hospital lo llamamos hospital de día de atención urgente, está dirigida a los pacientes que previamente han llamado por teléfono a la unidad y que se cree que ante una sospecha de un brote o una complicación de la enfermedad se han de citar con carácter de urgencia en las consultas en el hospital. Con esto pretendemos reducir el número de citas programadas, intentamos que el paciente tenga el menor número de citas a lo largo del año programadas, teniendo siempre esta consulta a demanda para cuando realmente la necesite. Disminuir las consultas a urgencias, cuando muchas veces el paciente se presenta en urgencias. Tenemos, la verdad, es que muy pocos pacientes que vayan a urgencias sin antes llamar al teléfono. O sea, ya lo sabemos previamente que van a asistir a urgencias, entonces, aunque no haya un especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, siempre se ha comentado con su médico y siempre hay como un plan. Esto facilita mucho y optimiza también el tratamiento de los brotes agudos. Con todo ello también disminuimos el número de ingresos hospitalarios y se puede llevar una mejor gestión de los ingresos hospitalarios y de los ingresos a urgencias. Este es un poquito el algoritmo que utilizamos nosotros en el Hospital de Belviche. ¿Cómo llegamos a la consulta urgente? Empieza todo con la consulta telefónica, el paciente llama, contesto yo el teléfono, veo que puede tener un brote o una complicación de la enfermedad, hacemos un registro de todos los síntomas y todo, se consulta con su médico y entonces muchas veces no cabe llegar al hospital de día, ya se puede tratar en ese punto, pero los pacientes que junto con el médico responsable se cree que se han de visitar de manera urgente porque necesitemos pruebas de analíticas de sangre, radiografías, calprotectina, etcétera, se citan ese mismo día o al día siguiente para realizarle todas estas pruebas, realizar una exploración física por el médico y entonces decidir. Normalmente hay 3 situaciones de finalización, que es que se da tratamiento para el brote y posteriormente hay una vuelta a comunicarse con el paciente para ver qué tal el seguimiento al cabo de unos días y por si queda alguna prueba pendiente de resultado. Podemos también tener que el paciente se tenga que derivar a urgencias porque se tenga que realizar alguna prueba más diagnóstica que no se pueden hacer de manera ambulatoria, o bien el ingreso programado al paciente a la planta de hospitalización. Todo esto está hecho con el equipo de enfermedad inflamatoria, incluso con su médico que lo lleva normalmente en consultas. Entonces, todo esto ya lleva un plan hecho, tanto ingrese como vaya a urgencias como cuando se va a casa. La consulta telefónica es un poco donde empieza todo y donde sale todo
la actividad de enfermería. Es una consulta que se realiza conjunta con el equipo médico y que da facilidad y un acceso tremendamente rápido a los pacientes para consultar esto mismo, los brotes o dudas respecto a medicaciones. También se utiliza mucho para comunicar problemas que surgen y que sencillamente lo que hace enfermería es un poquito ayudar, informar y educar para reducir la ansiedad de los pacientes. Y luego los motivos de consulta principales, sobre todo suelen ser para valorar periódicamente los efectos secundarios de los tratamientos, de los inmunosupresores, sospecha de actividad, los brotes otra vez, informar de alguna reacción, algún fármaco, dudas sobre el tratamiento, el uso de medicaciones para otras patologías, sobre todo tema antibióticos, antiinflamatorios, reajuste de citaciones. Esto es una gestión muy administrativa, pero que la hacemos prácticamente en todos los centros de enfermería, y temas relacionados con el embarazo. Hay más motivos, pero estos son los principales. Estos son varios artículos en el que destaca esto, que la línea telefónica es una línea de asesoramiento directo que es muy bien percibida por el paciente, que es un punto de contacto entre pacientes y familia con el centro de asistencia, y que sobre todo resuelve los momentos de brote. Este es un estudio que no está todavía publicado, que lo hemos presentado este año en GTQ, puesto que 6 hospitales de la provincia de Barcelona, 6 enfermeras nos dieron una beca en el año 2012, y queríamos hacer un estudio para conocer principalmente los motivos de llamada de los pacientes. Presento 2 datos, sobre todo, que creo que son bastante a destacar, que es que las llamadas, en un 64%, hubieron en un periodo de 50 días 1.232 llamadas a los 6 centros de Barcelona, y un 64% de estas 1.232 llamadas las resolvió enfermería. El resto, el 36%, sí que sobre todo creemos que se han de acabar de analizar los datos, pero el tema de brotes y todo esto lo resolvió conjuntamente con el médico. Y otro dato también muy importante que sale del estudio es que el 90% de las llamadas se resolvieron con la llamada telefónica, y solo el 10% necesitamos hacer venir al paciente, viene a la consulta urgente, a consultas externas, se deriva a pacientes ambulatorios, etc. La enfermera de enfermedad inflamatoria tiene una parte administrativa, ¿vale?, que es gestión sobre todo de su propia agenda. Creo que la mayoría de centros nosotras mismas nos gestionamos nuestras agendas, creación de protocolos, ajustar las citas médicas y pruebas complementarias. Esto es las llamadas telefónicas de los pacientes de que tengo un TAC después de la visita y todas estas cosas. Registro de la actividad asistencial, lo que hacemos cada día queda registrado. Coordinación de asistencia con otros servicios. En Bellvitge, que es un hospital de tercer nivel, somos centro de referencia de varios hospitales y de la atención primaria, y esto a través del teléfono igualmente lo coordinamos las enfermeras, y participación en sesiones multidisciplinares, que no es bien una gestión administrativa solo, es una gestión bastante asistencial, puesto que se comentan casos de pacientes con actividad. La atención de la enfermera al paciente hospitalizado se da en 2 casos, sobre todo en el debut de la enfermedad inflamatoria intestinal, en el que la enfermera tiene un papel de acoger al paciente y un poquito explicar el funcionamiento de la unidad y que nos pongan cara, puesto que luego solo nos van a oír por el teléfono la mitad de las veces. Y luego cuando los pacientes ingresan por complicación de la enfermedad o evolución a formas más graves, en el que el paciente, cuando vamos a visitarlo, para él es un apoyo, puesto que es una cara conocida, y esto les agrada bastante verlo, y también permite una continuidad en los cuidados del paciente y en los tratamientos que vaya a seguir llevando. La función de investigación: las enfermeras de enfermedad inflamatoria participamos en ensayos clínicos, proyectos de investigación donde salen nuevos fármacos, también realizamos estudios epidemiológicos,
Y las tres últimas es la que quizá tenemos que empezar un poquito más a ponernos las pilas, que nos cuesta un poquito más que a los médicos por tema de, bueno, de ayudas, a veces el inglés también, estas cosas. Pero hay que elaborar guías y protocolos para seguir trabajando cada día mejor, aumentar las investigaciones en enfermería y no solo hacerlas, sino que publicarlas. La ANECO, que es la organización de enfermeras de cronicolitis a nivel europeo, en la que participan enfermeras españolas, define a la enfermera como un profesional experto clínico en enfermedad inflamatoria que tiene un rol autónomo y que realiza su actividad basada en guías y protocolos, que evalúa, planifica y proporciona cuidados basados en la evidencia y que además proporciona, facilita una información práctica, educación al paciente y apoyo emocional a lo largo de toda la enfermedad, en el debut, en la transición, como ha hablado la doctora Ricard, en los brotes y durante el seguimiento de su enfermedad. Ya para acabar, como conclusiones, la enfermera ha de tener conocimientos y se ha de formar en enfermedad inflamatoria intestinal, que esto también nos cuesta un poquito más que a los médicos, puesto que de enfermedad inflamatoria, cursos y estas cosas hay poquitos y sobre todo la información y el conocimiento se adquiere en el día a día de la asistencia y en las consultas. Garantizar una atención especializada a los pacientes, la escucha empática y activa, dar información a los pacientes y a la familia, hacer buena educación sanitaria para disminuir la ansiedad y aumentar la autonomía de los pacientes, mejorar así la adhesión del tratamiento médico y que es parte del equipo multidisciplinar, como ya se ha dicho. Para acabar, solo decir que la enfermera, lo que queremos y la función es que el paciente, cuando está en periodos de remisión, que sea capaz de llevar una vida lo más parecida a una persona que no tenga enfermedad inflamatoria intestinal y que pueda realizar todo lo que se proponga. Y que cuando este paciente está enfermo y necesita asistencia sanitaria, que sea una asistencia sanitaria especializada con los médicos y personal sanitario que ya le conoce, que esto les da mucha tranquilidad, una asistencia ágil y que les permita recobrar otra vez su vida diaria habitual. Muchas gracias.